El día de hoy vamos a abordar un tema que es bastante frecuente y desafortunadamente afecta a muchos grupos etarios, pero nos vamos a centrar en la etapa más difícil para el ser humano, que es la etapa de la adolescencia, por cuanto ocurren muchos cambios a nivel biológico como a nivel de la mentalidad, licenciado, y influye mucho el ambiente donde nos desarrollamos. También influye el ejemplo que le dan los padres de familia y nuestro entorno a nivel de las amistades. Para iniciar, licenciado, me gustaría que nos dijera cuáles son las etapas de la adolescencia. La adolescencia la podemos nosotros dividir en tres etapas. La primera, que es la preadolescencia, que va desde los 10 años a los 13 años. Luego tenemos la adolescencia como tal, que es de los 13 a los 17. Y por último tenemos la juventud, que va desde los 18 hasta los 19 años. Y tiene usted bastante población que atiende en este grupo etario. Así es, una de mis especialidades es esta parte de atención a los jóvenes en riesgo, porque sabemos que hay bastantes jóvenes. Es una etapa donde el muchacho está entrando en la parte de la curiosidad, y entonces eso de entrar a la curiosidad, de formar parte de un grupo juvenil, entonces lo lleva a lo que es el consumo de diferentes tipos de sustancias. ¿Y cómo se puede definir un hábito tóxico? Es un tema bastante amplio en cuanto a los hábitos tóxicos, porque aquí podremos decir o definirlo como aquella sustancia o aquel hábito que hace de que yo lo ingiera y que va a ocasionar en mí un daño, y que la persona está consciente de que hay un daño, sin embargo lo hace. En este caso hablaríamos del consumo de tabaco, del consumo de licor, del consumo también excesivo. Hay drogas lícitas que muchas veces abusamos, como por ejemplo el tomar café demasiado. Entonces eso entraría también como un hábito tóxico. Y ahora con el boom de la tecnología entraría lo que es la parte del uso excesivo del teléfono o de cualquier aparato electrónico. Y ese es un tema, licenciado, bastante interesante que afecta a todo grupo etario y afecta a todos los niveles e incluso pues llegamos hasta en el trabajo a descuidar a veces algunas cosas por estar con el teléfono. Y quizás en otra oportunidad nos viene a hablar sobre eso, vamos a invitarlo. Y licenciado, ¿cuáles son los factores predisponentes a que un adolescente desarrolle un hábito tóxico? Tenemos la parte de los medios de comunicación, en este caso el uso de las redes sociales. Vemos que hay bastante permisibilidad de parte de los padres en dejar horas excesivas en el uso de la tecnología. Entonces el muchacho va viendo, va normalizando todas estas situaciones que se presentan. Además, el ejemplo que hay de parte de los padres. Hay padres que mandan al niño a la pulpería y le dicen: anda a comprarme medio paquete de cigarro, lleva el cigarro y de pronto le dice el señor, dice: anda a encendémelo. Entonces ya el niño va viendo con el ejemplo y luego se va normalizando todo esto. ¿A qué se debe, licenciado, que este tipo de hábitos tóxicos son bastante comunes en personas de escasos recursos? Porque vemos en los barrios más pobres que muchos adolescentes incluso están en las esquinas en rueda con un grupo de amigos, y algunos incluso no trabajan y tienen disponibilidad para conseguir, por ejemplo, cigarro, alcohol, droga. ¿A qué cree que se deba? Esto se debe a la parte de que la vulnerabilidad del niño está ahí presente en el barrio, porque el joven adulto entonces incita al menor a practicar estos tipos de hábitos. Incluso está la parte de llegar a cometer diferentes tipos de actividades ilícitas, como por ejemplo voy a robar para poder comprar. Entonces este sector donde hay la pobreza extrema, entonces me facilita a mí a consumir estos tipos de drogas. ¿Cuál es la diferencia, licenciado, en que un adolescente tenga prácticas de hábitos tóxicos a que tenga una adicción a ellos?
La adicción es cuando ya la persona no puede vivir sin consumir la sustancia. Y la práctica es cuando me voy sumergiendo poco a poco en la actividad. Es decir, inicié probando un cigarro, luego voy con el otro, eso es la práctica. Y esa práctica me lleva a la adicción, que ya después ya no puedo vivir sin consumir el tabaco, sin consumir el licor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Buscar la manera de cómo subsidiar ese vicio que tengo en ese momento. Basándonos en el alcoholismo crónico, ¿a qué se le puede llamar un tomador consuetudinario? Aquí es cuando ya el adolescente ya no puede vivir sin el licor, entonces ya está recurriendo a diferentes medidas para poder conseguirlo. Se levanta y tiene esa ansia de seguir consumiendo el licor. Entonces ahí ya estaríamos hablando de que ya el adolescente se ha convertido en un alcohólico consuetudinario. Doctor, hay un punto muy importante a tratar y es un fenómeno que está pasando en los diferentes barrios de nuestro país, y es el consumo también de la inhalación de pegamento. Vemos bastantes niños inhalantes de pegamento y ese es un fenómeno que es duro en nuestra sociedad. En su consulta, ¿qué porcentaje de adolescentes tiene con este tipo de adicciones y cuál es la edad que más afecta actualmente? Los padres de familia se preocupan bastante por esta situación que están llegando, pero desgraciadamente llegan cuando ya el adolescente ya está en la parte de la adicción y no tenemos el hábito de la prevención. Y es muy importante tener en cuenta que la prevención es de suma importancia, porque nos ayuda a que el adolescente se sumerja ahí. Hablamos de que por lo menos unos 5, 10 adolescentes que se están atendiendo por la parte de la adicción por semana. ¿Cree usted que el nivel académico de los adolescentes influye determinantemente en este tipo de adicciones? Influye bastante, porque no estamos teniendo una educación desde el hogar. Los colegios también nos estamos quedando pobres en la parte de la formación. Entonces, cuando no hay una formación en el adolescente sobre estos tipos de hábitos tóxicos, entonces cae con más facilidad el niño, por querer experimentar, por querer entrar a la onda, como dicen. También, licenciado, influye el querer satisfacer al grupo. Por ejemplo, hay adolescentes en secundaria, incluso ya en la universidad, que por quedar bien con el grupo lo inducen a iniciarse en este tipo de hábitos tóxicos. ¿Cuáles son las consecuencias psicosociales que va a tener a la larga, en un futuro, este tipo de hábitos? Tenemos uno, y es el más importante, y es el abandono de la parte académica. Todo aquel adolescente que se sumerge en la curiosidad de practicar estos hábitos tóxicos, va a llegar un momento donde se va a interesar más por el hábito, por la adicción, y va a dejar todo lo que es la parte académica, va a abandonar incluso a la familia. Hay jóvenes que se han ido de su hogar porque el padre, hasta que ya el hijo tiene el problema, él quiere poner la rienda, como decimos en términos del buen nicaragüense, cuando ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya él fue permisivo toda una vida. Entonces abandona el colegio, abandono el hogar, caigo en las partes de los robos, de cometer actos ilícitos. ¿Por qué? Porque todo esto es la parte psicosocial que lleva al adolescente una vez que está sumergido en la parte de la droga. Una vez que a usted le llevan a un paciente con algún tipo de hábitos tóxicos y lo empieza a atender, ¿cuáles son esos criterios que a usted lo hacen pensar en que amerita un centro de rehabilitación? Cuando ya la parte de la autoridad paternal ya está fuera de los límites, ya el adolescente ya no ve como autoridad al padre. Entonces necesitamos la reinserción en
en un centro de rehabilitación. Número 1, eso es. Y número 2, la parte de la adicción, cuando el adolescente ya no puede vivir sin consumir ese estupefaciente. ¿Y cuáles son esas características psicosociales que tiene un adolescente que amerita una atención con psicología? Cuando ya él no puede tener una vida cotidiana sin consumir esta sustancia. Número 2, tiende a transgredir leyes. Entonces ahí ya nosotros amerita la parte de la atención psicológica. ¿Y cuáles son esas recomendaciones que usted le daría a los padres de familia y a todo el entorno familiar del adolescente para evitar que caigan en este tipo de hábitos tóxicos? Lo más importante en esto, y lo hacíamos mención al inicio, doctor, de la entrevista, es la parte de la prevención. Es mejor prevenir a través de la psicoeducación, enseñarle a los padres la gran responsabilidad que tienen sobre su mano, la autoridad que pesa sobre ellos. Entonces, hablar con el adolescente o hablar con el niño desde esa edad sobre las consecuencias que puedan llevar las partes del consumo de las drogas. No hay que satanizar a las drogas, porque es una realidad social que están. Entonces no podemos encapsular al niño y decirle, vos no vas a hacer esto, vos no vas a hacer, sino que decirle, mira, si practicas esto, estas son las consecuencias que van a pasar, tanto en la parte social como en la parte física, porque esto es una dualidad. O sea, si yo consumo algo, me afecta en lo físico, me afecta también en la parte social y en la parte psicológica. Entonces hay que hablarle claro al niño. Muchas gracias, licenciado, por sus excelentes recomendaciones. Y ya saben, amigos televidentes, ante la sospecha de que el niño está cayendo en algún hábito tóxico adictivo, hay que buscar atención psicológica inmediata y atención médica, porque afecta tanto a la salud orgánica como la salud mental. Gracias, licenciado, por habernos acompañado y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Así es, muchas gracias a usted, doctor, por haberme invitado a su segmento. Mi número de teléfono es el 87 56 16 54 y estamos atendiendo en Ticuantep para cualquier consulta.